Buenas, este vídeo es para intentar explicar de una forma sintética, compleja y espero que correcta, pues quién fue la figura de Napoleón Bonaparte durante el periodo conocido como Consulado de Imperio, que tiene lugar entre 1799 y 1815. A ver si lo consigo hacer correctamente. Bueno, primero hablar de Napoleón. Napoleón es una figura importantísima, es conocidísimo por todo el mundo y hay muchos debates entre los historiadores y no historiadores sobre él. El primer gran debate es si Napoleón asesinó a la Revolución Francesa cuando dio el golpe de Estado, acabó con la democracia que había nacido con la Revolución, o por el contrario la salvó, consolidó las reformas que se habían hecho y sin él se hubiera vuelto al antiguo régimen. Otro debate sobre Napoleón es si fue un criminal causante de centenares de miles de muertos. Por ejemplo, la guerra de independencia en España tuvo más muertos que la guerra civil. O por el contrario, fue un liberador y llevó los ideales de la revolución por Europa, por el mundo, liberando a los países de sus reyes y monarcas absolutos. Otro debate es sobre la política napoleónica. Ralentizó a Francia, impidió pues, el crecimiento económico con todas las guerras y con toda su política, o por el contrario la modernizó, creando escuelas politécnicas e insistiendo en la meritocracia. Otro debate, obviamente, si fue un héroe o un tirano, que todavía está pendiente en Francia, y el último, si es el grande o el ridículo. Napoleón ha sido mostrado como un comandante militar de primer nivel, un genio militar y un gran gobernante, de hecho era un adicto al trabajo, un workaholic, o también ha sido mostrado como un personaje ridículo en muchas obras de teatro y películas. Pues bueno, hay muchos debates sobre Napoleón y espero que esta videoconferencia pues ayude a resolverlos o a ver qué pasa. Bueno, en primer lugar, ¿cómo llega al poder? En el 1799 se inicia lo que se llama el consulado. El consulado nace con un golpe de estado de Napoleón en París, ayudado por su hermano José. Napoleón había estado en Egipto, se escapó del bloqueo británico, volvió por sorpresa a París, dio un golpe de estado, allí disolvió la convención y el llamado directorio y creó lo que se conoce como el consulado. Hizo una constitución a su medida, en la cual había 3 cónsules, el más importante era él, de hecho era un dictador, primero fue cónsul temporal y luego cónsul permanente, y bueno, él continuó dirigiendo las guerras del país, siendo el principal cónsul. Bueno, en el 99 su situación política era todavía muy frágil y llevó a cabo diversas maniobras políticas y de política exterior para consolidar su poder. Esto muestra que al menos era una persona inteligente y hábil políticamente hablando. La medida más importante fue firmar una paz. La paz de Amiens, que fue firmada en esta ciudad, fue una paz temporal con el Reino Unido y con las potencias que estaban en guerra contra Francia. Esta paz es importantísima porque acaba con el ciclo de guerras revolucionarias que habían durado 10 años, da un respiro a la república o la dictadura republicana de Napoleón, que era el consulado, y le permite tener pues, un cierto margen de maniobra. A cambio de la paz de Amiens, las potencias en guerra antes contra Francia reconocen a la República Francesa, es decir, reconocen que los Borbones pues ya no estaban al mando. Luego después firma un concordato con Roma. Un concordato es un acuerdo internacional entre dos países, en este caso entre Francia y la Santa Sede, con el Papa. Durante la Revolución Francesa, las propiedades de la Iglesia Católica habían sido expropiadas y los curas católicos y muchos católicos muy perseguidos. Entonces, Napoleón hace un pacto, un tratado de paz con los católicos, reconoce el catolicismo como religión oficial. Él personalmente era muy indiferente en lo religioso, no decir ateo, pero básicamente tenía la religión como un instrumento a su servicio o contra él, y a cambio de reconocer a la Iglesia Católica como religión oficial en Francia, pues la Iglesia Católica en Francia reconocía la pérdida de las tierras que nunca volvería a recuperar. Luego después también genera alianzas, algunas con España, pues bastante forzadas, pero bueno, generó un sistema de alianzas que le permitía pues tener cierta estabilidad y bueno, procede a hacer reformas internas en política, tanto económicas como políticas, que luego explicaré a continuación. Y bueno, este periodo de paz fue muy breve, son 3 años, porque en el 1803 ya estaba otra vez en guerra contra el Reino Unido. Hay que decir que esta vez no fue del todo culpa de Francia ni de Napoleón. Bueno, aquí tenemos una caricatura pues, para celebrar la paz de Amiens, donde se puede ver aquí a Francia, la estoy marcando, ¿no? Que es y aquí al Imperio Británico o Britania. Entonces, la caricatura dice el primer beso en 10 años, se puede ver aquí, ¿no? Está hablando del fin de las guerras revolucionarias y la firma de la paz de Amiens. Bueno, vamos a hablar ahora de las políticas internas de Napoleón, las reformas napoleónicas. Napoleón era un adicto al trabajo, un workaholic, y realizó todo tipo de reformas que, bueno, ahora voy a empezar a explicar. En primer lugar, a nivel político, pues él adoptó la estética romana, el estilo neoclásico, imperial, un estilo autoritario que le venía muy bien. Luego creó una nobleza fiel, una nobleza que tenía muy poquito que ver con la nobleza del antiguo régimen y que en teoría estaba basada en el mérito, pero en la práctica eran unos nobles fieles a Napoleón Bonaparte y él se cuidó mucho de crear redes clientelares de personas que le eran fieles, pues generalmente entre sus soldados, mariscales, que vamos, obviamente le eran muy fieles.
Luego después Napoleón, o al menos el régimen napoleónico, en teoría hacía un énfasis, insistía en la meritocracia. Es decir, el puesto tiene que ir para la persona más capacitada. Creó las llamadas escuelas politécnicas francesas, escuelas de formación militar, y vamos, en teoría en época de Napoleón el mérito era algo que se apreciaba. Cosa que en el antiguo régimen muchos cargos se habían dado por vía privilegios. Luego también realizó reformas legales de tipo racionalista, es decir, antes en el antiguo régimen todas las leyes estaban distribuidas pues en muchos códigos, normas, por la tradición. Entonces lo que hizo Napoleón juntó todas esas leyes tradicionales de derecho civil en un código que se conoce como el Código de Napoleón, que vamos, es un libro completo, muy conservador. Ese Código de Napoleón pues es el primer código civil del mundo que fue imitado en muchos países. Bueno, tuvo también un programa de obras públicas, de carreteras, etcétera. Bueno, aquí tenemos una imagen, es un cuadro del pintor Jacques-Louis David, que el cuadro se llama Madame Recamier, que muestra una imagen de cómo era esta nobleza fiel a Napoleón. Esta nobleza, Madame Recamier en este caso, pues viste como si fuera una romana. Este tipo de peinado es bastante novedoso, se puede ver aquí un triclinium y es muy propio este cuadro del estilo de Jacques-Louis David, neoclásico, como correspondía al estilo imperio o al estilo de Napoleón. Bueno, aquí tenemos otra caricatura de la época porque Napoleón era odiado por muchos países y aquí obviamente consideraban que era el hijo del demonio. Esto, la gente particularmente religiosa en los estados alemanes, en España o en el Reino Unido, pues se consideraban básicamente un agente del mal. Bueno, en 1804, a finales, creo que en diciembre, Napoleón estaba muy seguro de su posición y tomó el paso definitivo. Se proclamó emperador y comenzó lo que se llama el Imperio Napoleónico. Empieza en noviembre, creo que en diciembre de 1804 y acabaría en 1814 y 1815. Bueno, el imperio. ¿Qué pasa? Napoleón convence al Papa, aunque más que convence lo trae casi obligado, es un medio secuestro, al Papa Pío VII y a su escultor Canova, ¿vale? Los trae medio secuestrados a París para la coronación. Obviamente él no iba a soportar que el Papa le coronara, sino que lo tenía básicamente para oficiar un responso. Era una humillación al Papa. Con el Papa también se trajo pues la mitad de los actuales museos vaticanos que estuvieron en París una temporada. La ceremonia se hizo en la Catedral de Notre Dame, que está en París, y bueno, se proclama emperador. Él decía que respetaba las instituciones republicanas con toda esa estética del Imperio Romano, de la República Romana, pero en la práctica el poder absoluto le pertenecía. Y bueno, simbología romana, republicana, como ya he comentado, y bueno, obviamente este movimiento de proclamarse emperador le hizo que muchos europeos, republicanos, gente que había creído en la Revolución Francesa, que eran amigos de las ideas de Rousseau o de los jacobinos, le consideraban un traidor. Probablemente una de estas personas, el más conocido, es Ludwig van Beethoven, el compositor, que le había dedicado la Quinta Sinfonía, que le llamó heroica en honor a Napoleón. Cuando se proclamó emperador, pues se la retiró. Obviamente no estaba muy contento con que ese amigo de la libertad, que antes era Napoleón, ahora fuera un rey y un dictador absoluto. Aquí tenemos el cuadro de Jacques-Louis David, es mucho más grande, aquí está recortado, donde se puede ver a Napoleón, se puede ver aquí, que se ha proclamado a sí mismo y hasta aquí está proclamando emperatriz a su esposa Josefina. Aquí tenemos al Papa, que había sido secuestrado, que tiene una cara de circunstancias, y aquí tenemos a su madre, si no me equivoco, que fue la única persona que se negó a asistir a la coronación y que le plantó cara. Fue un evento importantísimo y muy bien programado por Napoleón, obviamente usando todos los símbolos de la realeza medievales de Francia y también de la simbología y estética romana. Bueno, a partir de aquí Napoleón estará en guerra básicamente todo su reinado contra el resto de estados. Entonces, como explicar todas las guerras es muy complejo, quizás sea más útil hacer una especie de estado de la cuestión para ver quién era aliado de Francia y quién era la coalición antinapoleónica. En unos primeros momentos, España había firmado una alianza con Napoleón, a la fuerza, pero la había firmado. Había repúblicas satélites italianas, estados italianos que habían sido liberados por las tropas republicanas o napoleónicas, estados alemanes, por ejemplo, de Sajonia. Tenía muchos voluntarios polacos, rebeldes irlandeses y luego mercenarios. Toda esta gente estaba con Napoleón y con Francia. ¿Y quién estaba en contra? El Reino Unido nunca fue conquistado y financiaba todas las guerras en contra de Napoleón, y luego en contra, en la coalición, estuvieron en algún momento Austria-Hungría, Rusia, Prusia, Nápoles, Portugal y los exiliados. Toda esta gente, países estaban en contra. Bueno, en 1805 tienen lugar los primeros enfrentamientos dentro de ya el periodo imperial y Napoleón intentaba formar una flota para invadir el Reino Unido. La flota británica, la Royal Navy, era la mejor del mundo, tenía más barcos y su marinería estaba muy bien entrenada. Entonces Napoleón juntó la flota francesa con la flota española, que se enfrentaron a la británica en la batalla de Trafalgar. Los británicos estaban bastante nerviosos porque vieron una gran flota que pudiera invadir su país y fue una derrota naval franco-española, franco-hispánica, y fue una derrota naval muy importante.
El líder de la Armada Británica, Lord Nelson, pues murió en el combate. Como ya no podía conquistar el Reino Unido, no tenía flota, construir una flota costaba muchos años, Napoleón ordenó lo que se llama el bloqueo continental contra el Reino Unido. Es decir, todos los países aliados de Napoleón y los no aliados tenían prohibido comerciar con el Reino Unido. Esto era una forma de presionar al Reino Unido, que era una potencia comercial, para que perdiera mucho dinero y negociara la paz. Mientras tanto, Austria-Hungría y Rusia, financiada por el Reino Unido, pues iniciaban una guerra contra Napoleón. Y allí está la campaña de Austerlitz, una guerra contra Rusia y el Imperio Austrohúngaro, que en el 1805 Napoleón derrotó tanto al emperador ruso como al emperador de Austria al mismo tiempo, en la batalla de Austerlitz. Austria-Hungría y Rusia también quedaron fuera de combate. Aquí tenemos una imagen, un cuadro representativo de la batalla de Trafalgar. Es un combate naval entre grandes barcos de línea. Participaron decenas y decenas de barcos. Y aquí está una de las plazas en Londres más conocidas, Trafalgar Square, donde se encuentra la National Gallery. Y aquí hay una columna donde se encuentra Lord Nelson, que fue el almirante que derrotó a la flota hispano-francesa. Los británicos, y con cierta razón, pensaban que Lord Nelson había salvado al Reino Unido de la invasión. Aquí tenemos un cuadro de la batalla de Austerlitz de 1805, que fue la gran victoria de Napoleón, que fue conseguida por la calidad de sus soldados y también por el genio militar de Napoleón, que supo mover las tropas rápidamente. Bueno, a partir de aquí voy a hablar ahora de rasgos específicos de la política napoleónica en Europa. Es decir, Napoleón va a invadir muchos países, entonces en cada uno de ellos pues hará diferentes cosas, aunque seguirá unas pautas bastante parecidas. En primer lugar, los soldados de Napoleón, cuando conquistan territorios, expanden las ideas de la revolución. Está claro que estaban al servicio de Napoleón, que era un dictador, pero bueno, lo que vendían las tropas napoleónicas y Napoleón es que estaban librando a los pueblos oprimidos, por ejemplo España, de la tiranía de los Borbones, etcétera, etcétera. Entonces, los ejércitos de Napoleón expanden las ideas. Una vez conquistaba un país, quitaba a los reyes a los nobles y colocaba a sus generales. Por ejemplo, Murat estuvo en Nápoles, o a su familia. José Bonaparte, Pepe Botella en España, pues fue colocado como rey de España. Básicamente, pues tumbó a todas las casas reales europeas que pudo y puso a gente que le era fiel. Por ejemplo, Bernadotte en Suecia. Obviamente esto, como pone aquí la presentación, pues le suscitó el odio eterno de las casas reales y que le veían como el hijo del demonio. En tercer lugar, fuerza acuerdos internacionales con aquellos países en los cuales no podía sustituir al emperador. Por ejemplo, el Imperio Austrohúngaro pues les forzaba a hacer acuerdos internacionales, acuerdos humillantes y les obligaba a renunciar a tierras. Luego después, esta violencia napoleónica, esta invasión, tiene la virtud o el problema de activar el nacionalismo. Hasta el momento en España, la monarquía hispánica en la zona de Alemania o en Rusia, el nacionalismo no era un fenómeno tan importante como se nos ha hecho creer, sino que había un espíritu más bien religioso. Pues bien, cuando más religioso, patriótico, de lealtad a la monarquía, pues bien, cuando las tropas francesas invadían estos países, pues activaron el nacionalismo, tanto el español, el alemán, el ruso, etcétera. Entonces, en cierta forma, pues en los ejércitos de Napoleón, pues cambiaron la faz y las ideas de muchas personas. Luego después, las guerras napoleónicas son mucho más sangrientas que en el pasado. No porque las armas fueran mejores, que eran muy parecidas, los cañones eran muy parecidos, las armas también, Napoleón era muy conservador en cuanto a las armas, pero los ejércitos eran mucho más grandes, vivían sobre el terreno y causaban mucho más sangre, eran mucho más sangrientas, tanto para los ejércitos como para las poblaciones civiles. Napoleón en la República también inventa lo que se llama la leva en masa, espero haberlo pronunciado bien en francés, es el servicio militar obligatorio. A partir de ahora, los estados, las naciones, pues reclutan de forma obligatoria el impuesto de sangre a sus ciudadanos jóvenes varones para obligarles a servir en guerras pues fuera de sus casas. Y luego después, las guerras napoleónicas tienen la diferencia de que si antes en el pasado las guerras eran entre mercenarios, eran relativamente, dentro de lo que cabe, civilizadas, a partir de ahora las guerras son entre los pueblos, franceses contra españoles, franceses contra alemanes, rusos contra franceses. Es una forma bastante nueva de guerra y yo creo que bastante peor. Bueno, las campañas de Napoleón. No las voy a explicar todas, pero merece la pena saber algunas de ellas. En primer lugar, después de haber derrotado a Rusia y a Austria-Hungría en 1805, hay otra campaña contra Prusia y contra Rusia en el 7. Prusia, que tenía el mejor ejército de Europa, formado por Federico el Grande, fue puesta fuera de combate en cuestión de semanas. Ahí se estuvo planteando Napoleón si daba la independencia a Polonia y bueno, no se la dio del todo, pero aún así convenció a muchos polacos para que combatieran por él. La caballería polaca era uno de los rasgos de los ejércitos de Napoleón. Luego después, viendo que Portugal no cumplía con el bloqueo continental que he explicado antes, convenció a España para que
le dejara pasar las tropas por dentro. Cuando pasaron las tropas por interior del territorio español, al final le puso a la Casa Real de los Borbones en España y inició la guerra de independencia en España. Es una cosa que veremos más tarde. Luego después, cuando derrotó a Rusia, en 1807 firmó una paz en Tilsit que en principio convenció a Rusia para que no pudiera comerciar con el Reino Unido. El zar Alejandro, que en un momento fue fascinado por Napoleón, al final acabaría comerciando. Y luego después Austria-Hungría se volvió a combatir contra Napoleón en el 9, volvió a derrotar al Imperio Austrohúngaro, que no tenía mucha suerte contra Napoleón, y al final, en esos momentos, volvió a firmar un acuerdo de paz, se divorció de su esposa Josefina, que no le había podido dar un niño, no sabe, probablemente por culpa de ella, que era mayor, probablemente, y se casó con una princesa austrohúngara conocida como María Luisa. Josefina se divorció de ella y aquí en estos momentos pues ya se comportaba casi como un monarca del antiguo régimen. Bueno, aquí se ve un mapa donde se puede ver la situación del Imperio Napoleónico en su máxima extensión. Aquí se puede ver a Francia, que se puede ver. Austria-Hungría era un estado aliado de Francia, aunque en la práctica eran muy poco fiables. Prusia, que está aquí, era un estado aliado de Francia, muy poco fiables, y Rusia también. Solamente se oponían el Reino Unido y Portugal, y por eso le pidió a España permiso, el Tratado de Fontainebleau, para cruzar las tropas y invadir Portugal. Como se puede ver en estos momentos, Napoleón era el gran poder hegemónico en Europa y era la persona más poderosa con diferencia en el continente durante los años que fue emperador. Bueno, ahora vamos a ver los fracasos más importantes de Napoleón. En primer lugar, lo que se llama la úlcera española. Una úlcera es una enfermedad del estómago, duele muchísimo, y Napoleón, cuando invade España en 1808, pues coloca a su hermano José como rey de España. Él pensaba que la gente odiaba a los Borbones y en parte podía tener razón, que se alegrarían de librarse de la Inquisición, pero cuando depuso al rey a los Borbones, tanto a Fernando VII como a Carlos IV, pues se inició una guerra de guerrillas y de sitios, por ejemplo en Zaragoza, Cádiz o Gerona, que la guerra de guerrillas pues puso muchísimos problemas a las tropas napoleónicas. No porque pudieran vencer a los españoles en batallas en campo abierto, sino porque la guerra de guerrillas suponía un desgaste terrible, tanto en tropas, en suministros, en problemas, y los franceses tenían muchas bajas. En España activó el nacionalismo español, donde parece ser que los guerrilleros tenían una motivación patriótica, nacionalista y también religiosa, los católicos españoles contra los ateos franceses. Fue una guerra terrible, pérdidas inmensas. Ya he dicho que probablemente causó más bajas, muertos y heridos que la guerra civil española, y bueno, hubo pérdidas para todos. Los británicos vieron la oportunidad, ellos no podían vencer a Napoleón en campo abierto, pero desembarcaron en la península ibérica y hubo tropas británicas en Galicia, si no me equivoco, desembarcaron también en la zona de Cádiz, y ellos, los británicos, llaman a esta zona la península Ruhr. Entonces, en España combatían británicos y españoles contra los ejércitos franceses. Napoleón se enfadó bastante cuando vio los problemas que había en España, vino durante un año y poco con sus mejores tropas, ganó todas las batallas, pero luego después se vio envuelto en otras guerras. El Imperio Austrohúngaro le volvió a traicionar. Entonces la úlcera española, y entonces la guerra continuaría hasta 1813-1814. Aquí tenemos algunas imágenes icónicas de la Guerra de Independencia. Son cuadros de Goya, este es el 2 de mayo, la carga de los mamelucos, y se puede ver al pueblo de Madrid acuchillando a los mercenarios egipcios de Napoleón. Aquí se puede ver un coracero francés, aquí sí que se le puede ver que es francés, estos son mercenarios extranjeros. Aquí está el pueblo de Madrid peleando contra los mercenarios de Napoleón. Este es el 2 de mayo, porque el 3 de mayo de 1808 el pueblo de Madrid perdió y las tropas napoleónicas se dedicaron a fusilar y a castigar a aquellos que habían combatido contra Napoleón. Se puede ver la motivación religiosa de los rebeldes, porque aquí se puede ver un fraile, ¿no?, que está a punto de ser fusilado. Este fenómeno del cura trabucaire que peleaba contra los franceses, pues es muy típico de la guerra de guerrillas. Bueno, ahora voy a hablar de la segunda gran pifia de Napoleón, que es la campaña de Rusia, que tiene lugar en 1812. A ver, Napoleón vio que el zar no cumplía con el bloqueo continental, reunió un ejército inmenso, reclutado mediante la leva en masa, de más o menos medio millón de soldados, que incluía austriacos, prusianos, italianos, que este ejército fue conocido como la Gran Armée, e invadió el Imperio ruso. Entonces, no era una maniobra tan estúpida. Él pensaba que el zar se comportaría como un monarca del antiguo régimen, perdería un par de batallas y negociaría la paz, como los austriacos, pero no pasó así. Partieron desde Lituania, tuvieron muchísimos problemas de suministro, perdieron creo que 10.000 caballos en las primeras semanas y fueron poco a poco hasta Moscú. Tardaron un tiempo en llegar, sufrieron un desgaste enorme por batallas contra los rusos, que pelearon fuerte, y luego después por enfermedades, por el hambre. Aquí no había pueblos en los cuales se pudieran aprovisionar de comida y de alimentos, así que fueron perdiendo hombres por enfermedades y también por las batallas. Hay batallas, Smolensk, Borodino, los rusos y cosacos pelearon duro, el general Kutuzov, que era el general
general ruso más importante, les plantó cara y Napoleón ganó, pero con muchísimas bajas. Y al final tomó Moscú. En Moscú, que era la antigua capital del Imperio Ruso, no había nadie, estaba muy deshabitada. Estuvo una temporada, unas cuantas semanas, esperando la rendición del zar, que estaba en San Petersburgo, pero esa rendición pues no tuvo lugar. Entonces se acercaba el invierno y se retiró. Si no me equivoco, en diciembre de 1812. La retirada fue terrorífica, no había caminos, no había carreteras, era todo terrible. Hizo unas temperaturas espantosas, si no me equivoco, más de 20 grados bajo cero, sobre todo al llegar a Lituania. Y bueno, él perdió gran parte de su ejército. Según algunos datos que he leído, pues volvieron 5.000 soldados, aunque probablemente volverían más. Bueno, las pérdidas fueron absolutamente terroríficas en la campaña de Rusia, que fue la gran derrota de Napoleón. Bueno, aquí tenemos cuadros que representan el momento, Napoleón avanzando a Rusia, que era un lugar muy poco pues muy deshabitado, con las carreteras muy complicadas, y aquí tenemos a los soldados franceses en invierno. Entonces otra imagen, otro cuadro icónico, ¿no? La Guardia Imperial de Napoleón defendiendo pues el paso del Beresina, creo, y bueno, defendiéndose hasta los últimos instantes. Fueron momentos terroríficos para las tropas francesas, las cuales fueron afectadas por el mal del frío, perdían miembros, bueno, la campaña rusa fue absolutamente terrorífica. Bueno, ¿qué pasa después? En el 13 los rusos también habían perdido muchos soldados, entonces Napoleón en Francia intentó recuperarse y reclutar más soldados. Obviamente ya no era tan popular como los años anteriores, la derrota en Rusia había sido evidente, la opinión pública francesa ya no le apoyaba, no querían enviar más soldados al ejército, obviamente morir, nadie quiere morir, ¿vale? Entonces, los ejércitos aliados habían aprendido, peleaban como los franceses, no eran tan torpes como en el pasado y eran muchos más. Hubo una gran batalla, la batalla de Leipzig, de las naciones, pues en esta batalla participaron decenas de miles de soldados, creo que centenares de miles, y al final Francia no podía hacer nada contra todos sus rivales. Al final, los aliados llegaron a Francia, a París, los cosacos llegaron al Sena, y Napoleón se vio obligado a abdicar. Abdicar es cuando un emperador o un rey renuncia al trono. Y las tropas vencedoras no querían más problemas y le exiliaron a una pequeña isla cerca de Italia, de Francia, que se llama Elba. Es una pequeña isla, le hicieron un monarca así un poco absolutamente nada importante, y Napoleón estaba en Elba como un monarca exiliado y básicamente prisionero. Bueno, mientras tanto, en el 15, los exhaustos aliados hicieron un congreso en Viena para intentar ver cómo iba a ser la nueva Europa. Se reunieron en Viena porque no se fiaban entre ellos. Por ejemplo, el primer ministro Clemens von Metternich de Austria-Hungría era un político muy hábil e intentó en Viena pues poner de acuerdo al zar de Rusia, al rey de Prusia, y bueno, al final hicieron un proyecto conservador que se conoce como la Santa Alianza. Es un proyecto místico. Eso fue culpa o propuesta del zar Alejandro, que se había vuelto una persona mística, un proyecto conservador que básicamente se comprometían los reyes a ayudarse entre ellos si sufrían cualquier revolución. El Reino Unido se desconectó bastante de esta Santa Alianza y tenía una visión más liberal. Bueno, ¿qué pasa con Napoleón? Napoleón lo hemos dejado en esa isla de Elba, prisionero, y bueno, él estaba allí y él temía que atentaran por su vida, así que conociéndole, Napoleón era una persona que tomaba riesgos, pues salió de la isla, se escapa y él desembarcó en Marsella, si no me equivoco. Los soldados que iban a detenerle, le adoraban algunos de ellos, se cambiaron de bando y poco a poco los soldados que iban a detenerle se unían a él. Así que en unos días volvió a París y volvió a ser proclamado emperador. Los antiguos camaradas le apoyaban, habían ganado batallas con él, le tenían cierto cariño, tenían cierta nostalgia de la grandeza imperial, ¿no? De la grandeza imperial, y le apoyan. Entonces da un golpe de estado de nuevo y durante 100 días vuelve a montar otro ejército. Este ejército se enfrentará en Bélgica, en el pueblo de Waterloo, en Bélgica, contra tropas británicas y prusianas. Aquí tenemos un famoso cuadro que es la carga de la caballería pesada británica en Waterloo. Ahí combate su gran enemigo Lord Wellington. Y bueno, esto es una batalla a Waterloo donde las tropas francesas combaten por última vez y pierden. Porque después de esto, Napoleón es derrotado y le envían a una isla en mitad del Atlántico, Santa Elena, que es una isla cárcel. Ahí básicamente lo tuvieron prisionero hasta que, hablo de memoria, murió en 1824. Napoleón pues era una persona peligrosa, hay algún rumor de que le envenenaron. Bueno, su leyenda, él murió en Santa Elena, pero él tenía muchísima fama entre sus antiguos soldados y nostálgicos pues de las victorias de Napoleón. Un rey de Francia posterior, Luis Felipe, pues lo volvió a traer en 1840 y lo enterraron en los Inválidos en París, donde tiene una tumba monumental. Obviamente la gente pues no le echaba de menos como dictador, pero echaba de menos sus victorias imperiales. Bueno, espero haber explicado a Napoleón más o menos de forma sintética y correcta, y con esto he acabado.